Hola, nos encontramos en Guadalajara, México, con el escritor y premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, y agradecerle la invitación que le ha formulado el diario El País de España para participar en este escenario virtual e interactivo de Babelia en Guadalajara 2011, con el cual queremos llevarle a ustedes, a su computador, lo mejor de esta cita literaria considerada la más importante del mundo hispanohablante. Yo, señor Mario, soy simplemente el intermediario de este video chat, de las casi 1000 preguntas que le han formulado durante estos 2 días. 1000 los preguntas, lectores. Casi. Muchas preguntas. Muchas preguntas, y tiene, como se imaginará, muchísimos seguidores, y soy eso, el intermediario de esas preguntas. Las he agrupado, como son tantas, por temas, y he elegido a uno de esos lectores como representante de las preguntas de esa misma estirpe. Muy bien. Sí. Podemos empezar con Beatriz Quintana Mesa. Ella le pregunta: me gustaría saber cómo descubriste tu vocación y si en algún momento de tu vida has querido abandonar el acto de escribir. Yo creo que descubrí mi vocación a través de la lectura. Siempre digo que aprender a leer es la cosa más importante que a mí me pasó en la vida. Yo tenía 5 años y recuerdo como un hecho mágico, milagroso, la manera como se me enriqueció la vida gracias a los primeros libros que leí. Eran libros de aventuras, eran libros pues que me hacían salir del mundo pequeñito en el que yo vivía, me hacían viajar por el espacio, por el tiempo, me hacían vivir experiencias extraordinarias. Y yo creo que mi vocación de escritor nació de la felicidad enorme que me daba leer ficciones, y eso me llevó poco a poco a intentar también escribirlas. Pero durante mucho tiempo yo no me atrevía a pensar que podía llegar a ser solo un escritor, pero desde que empecé a ser un escritor, la verdad que nunca me he arrepentido de ello, siempre me ha parecido una vocación maravillosa. Sí. Nunca he sentido que trabajaba escribiendo, aunque me cuesta mucho esfuerzo y me toma mucho tiempo, desde luego, terminar un libro. Siempre ha sido para mí algo que significaba mucho más un placer que una servidumbre. Sí. Así que no, nunca me he arrepentido de mi vocación, y tengo que decir que mi vocación me ha dado pues satisfacciones extraordinarias, ¿no? Sí. Siguiendo en esa línea del acto de creación, podríamos pasar a Adán de Marías, y él le pregunta: ¿alguna vez los personajes de sus obras lo han venido a buscar, sea para platicar, sea para agradecerle o para alguna otra cosa? Bueno, yo tengo una relación curiosa con los personajes de las historias que escribo. Al principio son sombras, siluetas vagas, que no tienen una carnalidad, personajes a los que no llego realmente a visualizar. Luego, con el trabajo, poco a poco, los personajes se van como revelando. Y el momento para mí más exaltante cuando estoy escribiendo una historia, sea una novela, sea una obra de teatro, es cuando empiezo ya a soñar con el personaje se me mete en los sueños. Nunca llega a ser absolutamente nítido, siempre está como disuelto en una cierta neblina. Por eso las descripciones que yo hago de los personajes nunca son demasiado nítidas, y es porque nunca los llego a ver con absoluta nitidez. Pero ese proceso, desde que tengo la idea de un personaje que es una sombra, una mera silueta, hasta que el personaje llega a formar parte ya de mi vida, porque pienso en él constantemente y, como digo, me visita en sueños, pasa mucho tiempo, y es solo en un estado muy avanzado del texto que estoy escribiendo que ya llego a tener con el personaje esa relación tan estrecha, ¿no? Y una vez el libro ha llegado a los lectores, esos personajes, ¿dónde quedan? Bueno, muchos de esos personajes se disuelven y desaparecen, incluso de mi memoria, y en cambio otros no. Otros personajes quedan allí, y algunos, como uno que se llama Lituma, y que es un guardia civil, a veces cabo, a veces sargento, a veces un guardia civil todavía sin grado, reaparecen, y cada vez que comienza una historia comparecen como ofreciéndose.
como si se sintieran frustrados de no haber sido aprovechados lo bastante. Y por eso son muy pocos, pero algunos personajes sí reaparecen en mis historias, y es porque no he podido desprenderme de ellos. Son personajes que me persiguen, me acompañan y están siempre allí, como si no los hubiera aprovechado lo bastante, ¿no? ¿Dialoga con ellos en un momento dado? Platica con lo que nos comenta Adán, ¿no? Bueno, quizá eso sería exagerado decirlo. Hablar con ellos no, son siempre personajes fantasmales, ¿no? Son siempre personajes fantasmales. Pero en algún momento llego a sentirlos y a entenderlos muchísimo mejor, y eso no me ocurre nunca al principio. Al principio mi idea del personaje es una idea bastante remota, luego viene una aproximación, y solo en los finales, cuando está ya muy avanzada la obra, tengo esa cercanía y esa intimidad, diríamos, como el personaje. He llegado a conocerlo a lo largo de todo el trabajo, ¿no? Yo creo que nos empata aquí una pregunta, esa descripción de los personajes. Pregunta Sofi: conozco su admiración, pasión, por Flaubert. Y me gustaría saber de dónde le viene dicha pasión y en qué medida le influye este gran escritor del siglo XIX en su obra. Pues yo creo que ha tenido una gran influencia sobre mí Flaubert. Creo que a mí leer a Flaubert me permitió descubrir el tipo de escritor que yo quería ser. Yo leí Madame Bovary, me acuerdo muchísimo todavía, el año 59, recién llegado a París, y la lectura de esa novela a mí me cambió la vida.